Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este día, por las bendiciones, por el cuidado, Señor, y por tu pueblo congregado en tu casa. Bendice a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Toda la gloria es para ti, toda la honra y la alabanza, porque solo tú eres Dios, quien merece la adoración. Gracias te damos. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. En Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22 tenemos el pasaje que vamos a leer. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ahora, amados, note que aquí Jesús comienza llamando a los primeros discípulos. ¿Y sabe qué? Ellos cambiaron de oficio. Eran pescadores de peces y hoy iban a ser pescadores de hombres. Y lo interesante es que no le pusieron al Señor ninguna excusa, sino que dice que al instante le siguieron. Mire el versículo 21. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Óigame, es decir que esto Jesús los llamó nuevitos. No conocían nada de doctrina, nada del mensaje de Jesús. Quizás solo habían escuchado, pero ellos no pusieron ninguna excusa. Y óigame, siguieron al Señor, dejaron todo, las redes, y los siguieron. Le invito a que cierre sus ojos. Señor, gracias, hemos leído tu palabra. Que este mensaje, Señor, traiga a cada uno un reto, traiga también instrucción, traiga para nosotros aquello que tú demandas, y es estar disponibles para ti, para poder servirte, para poder seguirte. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, Señor, en este lugar, y que cada vida salga edificada y motivada a través del mensaje de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Tomen sus asientos, amados. He titulado el sermón de esta mañana: llamados a servir. Llamados a servir. Entiendo yo que todas las personas que encuentro en la Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, son llamados a servir al Señor. Por ejemplo, cuando usted ve que Jesucristo dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, no se refería únicamente a los 12. Se refería a todos aquellos que conocían del Señor. Ellos podían ser instrumentos para alcanzar a otros. Ahora, usted tiene que ver que Jesucristo fue alguien que capacitó primeramente a 12 y después a 70 para enviarlos a predicar. La misión principal de Jesús era alcanzar a toda alma que estaba perdida. Entonces, yo sé, como creyentes uno piensa a veces que es solo aceptar a Cristo e irse para el cielo. Fíjense, amados, que es importante saber que en la tierra tenemos nosotros, todos los seres humanos, tenemos un llamado a un ministerio dentro de la iglesia, y afuera tenemos una misión, es decir, de alcanzar a otros para Cristo. Porque por eso vino Jesús, para salvar al mundo. Ahora,
Las iglesias, amado, usted ve muchas, en cualquier lado, en cualquier parte, usted ve muchas personas que el día domingo se llena la iglesia. Pero a veces no hay suficientes servidores. Es decir que, o pueden haber más ministerios. Si cada uno pone al servicio de Dios sus talentos, pudieran haber muchos más ministerios dentro de las iglesias y que van a alcanzar también fuera. Entonces, la pregunta quizás, amados, no es si la iglesia necesita servidores, sino si yo estoy disponible para el Señor. Porque en la mayoría de casos las personas están ocupadas. Dice, no tengo tiempo. Y hoy más que todo, fíjese que con esto de los tráficos, usted sabe qué complicado se ha vuelto El Salvador. Pero mire, usted no va lejos, vaya a Guatemala. Se da cuenta que quizás hasta peor es ir a Guatemala, amados. En las horas pico, eso es más difícil todavía. Si aquí uno, amados, se pone a salir a la hora del tráfico, temprano y en la tarde, eso es difícil. Pero en Guate está igual. Entonces, claro, esas cosas reducen a veces el tiempo que uno tiene. Pero óigame, para Dios no hay ninguna excusa. Lo primero que yo encuentro en la Escritura es que todos somos llamados a servir a Dios. Mire, 1 de Pedro 4:10 lo dice. 1 de Pedro 4:10. Vea usted, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo. ¿A quiénes? ¿A quiénes los otros? Oiga, cada uno ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, veamos despacio el texto. Primero dice cada uno, es decir que no se excluye a nadie. Todos los que estamos aquí estamos en ese grupo, cada uno. Ahora, cada uno que según el don que ha recibido. Entonces, quiero que sepa que todos los que tenemos aquí sentados, todos tienen un don, un talento o una habilidad. Ahora, ¿qué tiene que hacer con eso que usted tiene? Ministrarlo a otros. Es decir que para eso Dios se lo dio, para que su don o su talento sea usado para el Señor. Por eso dice, ministrelo a otros. Y fíjese que la palabra ministrelo habla aquí de una palabra griega, diaconeo, que significa ser un siervo. Oiga, asistente, servir, atender, ministrar. En otras palabras, cuando yo uso el don que Él me ha dado, entonces estoy ministrando ese don, porque lo estoy poniendo al servicio de otros. Llámese personas que no conocen a Cristo, cuando usted les habla, usted está ministrando ese don. Está ministrando también ese llamado que Jesús hizo de ir a las naciones. Entonces, según 1 Corintios 12:7, véalo. 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, cuando el apóstol Pablo está hablando de ese texto, luego él añade los 9 dones dados por el Espíritu. Ahí están: don de lengua, don de profecía, don de interpretación de lenguas, sanidades, milagros, palabras de ciencia, hermanos, y ahí están todos esos dones. Ahora, puede ser que usted diga, mire, tal vez yo no tengo alguno de esos dones, pero tiene de otros. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 habla de otra lista de dones, que esos son ya como capacidades humanas, que la persona tiene que poner al servicio de Dios. Entonces, por eso es que la Biblia dice que todos nosotros debemos de poner a disposición del Señor esos dones que nos ha dado. Entonces, amado, ¿por qué? Porque en verdad el deseo de Dios es que las personas sean bendecidas, sean edificadas, sean alcanzadas
cuando todos servimos a Dios, entonces todos somos bendecidos por lo que otros hacen. Imagínense que una iglesia no tuviese ministerio de alabanza. ¿Verdad que se siente un poco raro cantar así a capela, como decimos? Pero cuando hay un ministerio, entonces usted se siente motivado. ¿Por qué? Porque ellos ponen al servicio de la iglesia las habilidades que tienen. Entonces, y le pregunto en esta mañana, ¿cuál es esa habilidad que usted ha recibido? ¿Qué don tiene usted? ¿Cuál es su don? No me diga, amado, mire, yo no sirvo para nada. Porque si alguien me dice eso aquí, amados, entonces está diciendo que Dios hizo algo que no sirve. ¿Aló? Entonces quiere decir que todos servimos para algo, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué sirve usted? ¿Para qué sirve? No me diga, yo sirvo de piedra de tropiezo, tampoco, eso no vale. Entonces todos tenemos, amados, una habilidad. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ponerlo al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios espera. Entonces, amados, al ver nosotros en la Escritura, encontramos que el mejor ejemplo de servicio fue Jesucristo. Vayamos a esta lectura que usted conoce, Juan 13, 4 y 5, en la Nueva Traducción Viviente. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Ahora, ¿quién era Jesús? El Hijo de Dios y Dios en persona. Óigame, por eso es que no hay mayor servidor. Y Jesucristo habló mucho del servicio. Dijo él que no era grande, amados, el que se sentaba, sino el que servía. Que dice que en el mundo sí, los grandes están sentados, ¿verdad? Pero dice que en Cristo es diferente, es al revés la cosa. Y aquí vemos que Jesucristo vino a servir. Esta escena que vemos acá la hizo, amado, en la última cena que tuvo. Vea usted que era costumbre que cuando una persona llegaba a una casa, para darle la bienvenida, amados, lo primero que hacían era que le lavaban los pies. Y por lo general lo hacía el esclavo. La persona de menor rango de esa casa era el encargado. Y óigame, lavar esos pies, sobre todo ya en la noche, a medianoche, había pasado todo el día. No vaya a pensar que las personas usaban zapatos cerrados, con calcetines, con talco y todo ahí, ¿verdad? No, eran los pies, amados, llenos de polvo, de estiércol ahí, quizás de animales, o no sé si eran del invierno. Imagínense cómo estaban esos pies. Porque no habían calles pavimentadas así. Entonces, y mire Jesús, cómo él amados, se quita su manto, agarra, amados, un recipiente y su toalla se la ciñe y comienza uno por uno. ¿Y sabe qué? Hasta Judas le lavó los pies. ¿Qué le parece? Entonces, qué gran ejemplo de servicio, amados. Jesús sabía quién era. Algunos piensan que al servir pierden su identidad. Jesús sabía que Él era Dios, Él era el Hijo de Dios y que no iba, óigame, a perder su posición por el hecho de servir a los demás. Jesús, amado, jamás buscó aplausos de las personas. No, tampoco exigió reconocimiento. Él sirvió por amor. ¿Y sabe qué dijo? Gloria de hombres no recibo. Él no venía para quedar bien con las personas, sino para quedar bien con el Padre. Entonces, ahí podemos ver que no hay otro ejemplo mayor de servicio como el de Jesús. Por eso es que Él dijo que Él había venido para buscar y salvar a lo que se había perdido, pero también dijo que
no he venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Entonces, veamos, amados, que Jesucristo no apareció en este mundo con opulencia, naciendo de una familia rica, y que Él no se metía con la gente, no. Jesús se metió hasta allá. Por eso es que Él, óigame, era señalado por los religiosos, porque se llevaba con los pecadores, decía. Entonces, ¿por qué? Porque esa era la labor de Jesús, de alcanzar a las personas, alcanzar a las almas. Ahora, para servir, amados, a Dios, debemos despojarnos de ciertas cosas. Y ese es el detalle. Si nosotros no rendimos nuestra voluntad a Dios, es imposible servir. Porque si usted ve a los que Jesús llamó, lo dejaron todo. Ahí encontramos incluso a Mateo, que dice la Biblia que él estaba en el banco de los tributos públicos. Y solo Jesús le dijo, ven y sígueme. Y ahí dejó todo tirado y siguió a Jesús. Qué interesante, ¿no? O sea que los discípulos no ocuparon una segunda vez que le dijera. Ahí estuvieron dispuestos a servir a Dios, lo dejaron todo. ¿Y sabía usted que Cristo dejó todo para venir a esta tierra? Si no, veamos esta cita, amado, de Filipenses 2:5. Filipenses 2:5, mire lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, note bien que Jesucristo no fue obligado. Él decidió despojarse. Ahora, ¿de qué se despojó Jesús? Amado, la palabra despojar viene del griego keno, significa vaciar, despojar, desvanecer. Entonces, cuando la Biblia dice acá que Jesucristo se despojó, es, amado, de esa gloria que tenía en el cielo. Es decir, es como que deje eso todo para venir y hacerse como cualquiera de los hombres. Entonces Jesús deja su trono de gloria, deja su posición, pero no deja su naturaleza. Por eso es que Jesucristo no dejó de ser Dios. Él era 100% hombre y 100% Dios. Pero, amados, encontramos que Él decidió despojarse. Bueno, yo dejo todo esto porque tengo una misión que hacer. Y por eso fue que vino a la tierra. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que nosotros tenemos que tener el mismo sentir de Jesús. ¿De qué? Que a pesar de ser igual a Dios, dice, amados, si usted ve claramente el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahora, note una cosa, no está diciendo que Él no era Dios o solo tenía la forma. Jesús tenía la forma y a la vez era Dios. Porque el texto lo dice claramente. No estimó el ser igual a Dios. O sea que a aquellas personas que creen que Jesucristo es inferior a Dios, al Padre, Él es igual al Padre. Ahí lo dice. Pero sin embargo, Él se despojó. ¿Sabía usted que esta palabra despojar en nuestro idioma, lo que es en la Real Academia, dice que despojar significa privar a alguien de lo que goza y tiene? Pregunto, ¿qué es lo que usted goza y tiene? Dice que despojarse de eso, o despojarse significa eso, quitar o privarse. Ahora, dice despojar, dice desposeerse de algo voluntariamente, quitar a algo lo que lo acompaña, cubre o completa. Ahora, ¿por qué cree usted que muchas personas en las congregaciones, y esto es alrededor del mundo, no sirven en un ministerio ni afuera ni adentro? Porque no se quieren despojar. ¿De qué? De la comodidad. Porque dice, yo así estoy tranquilo, yo así estoy bien. Es que a mí no me gustan los compromisos. Esa es una de las cosas que por lo general las personas les impide. Entonces, Jesucristo se despojó.
O sea, para Él venir a esta tierra tuvo que despojarse de su grandeza, del esplendor que tenía, y vino a ser como un mortal. Porque Él hasta fue a la cruz por decisión de despojarse a sí mismo. Entonces, por eso usted ve que Dios estaba agradado con su Hijo. Él decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Alguien tenía que hacer, óigame, lo que nadie más podía, y ese fue Jesucristo. ¿Cómo era que Jesús iba a recuperar todo lo que se perdió? Viniendo a morir por la humanidad. Y por eso estamos nosotros acá. Entonces, ¿por qué? Porque alguien lo hizo. El trabajo que no hace una persona, por lo general, va a afectar a otros. ¿Qué tal si Jesucristo no hubiera venido? ¿Quién iba a ocupar el lugar? No había nadie más digno. Eso lo vemos en Apocalipsis, que la Biblia dice que solo Jesucristo era el único digno de abrir los sellos. ¿Por qué? Porque Él fue el que murió en la cruz. Entonces, eso significa que la misión de una persona es indispensable y que debe de hacerla, porque si no, otras personas serán afectadas. Entonces, para aquellas personas que dicen: mire, yo creo que no sirvo para, por ejemplo, para servir ahí en tráfico, para la alabanza, o para estar ahí con los niños, o para hacer alguna actividad de la iglesia, o como para estar sirviendo en el templo, o para evangelismo, o para intercesión, o para tener una célula. Entonces, ¿para qué entonces es bueno usted? ¿Para qué? Entonces, porque si no, como le digo, de aquí van a salir otros ministerios hoy. Pastor, vamos a, ¿por qué no? Yo pensaba que este ministerio es necesario en la iglesia. Y así nace un nuevo ministerio. Salen otros ministerios. ¿Quién quita que de aquí a final de año tengamos el doble de los ministerios? Ya no sean 11, serían 22 ministerios. Porque dice: mire, yo tengo esto, yo soy bueno para esto. Y esto va a beneficiar a la iglesia, va a bendecir a otros hermanos, vamos a alcanzar a otras personas. Pero como dijimos que para poder servir hay que despojarse. Ahora, la pregunta es entonces: ¿de qué se tiene que despojar usted? Porque es probable que de eso que no se quiere despojar es lo que impide que usted sirva a Jesús. ¿De qué se va a despojar? ¿De la comodidad? ¿De su orgullo? ¿O de las excusas? O del pecado que no lo deja, ¿va? Entonces, yo no sé cuál. O sea, yo solo estoy diciendo que es probable que alguna de esas cosas son las que le impiden que usted sirva a Jesús. ¿Por qué? Porque no se quiere despojar. Entonces, ¿qué le impide a usted? Para poder servir a Jesús es necesario despojarse de aquello que más nos gusta, de aquello que más amamos, de aquello que nos estorba, de aquello que nos detiene. De eso hay que despojarse, para así decirle a Dios: Señor, entonces aquí estoy y tú puedes usarme. ¿Ve? Entonces, amados, cuando alguien no sirve, es decir, en el cuerpo, porque Dios dice que la iglesia es el cuerpo, afecta al cuerpo. Mire este texto de 1 Corintios 12:20 al 26, leemos. Dice así: pero ahora son muchos los miembros, hablando del cuerpo de Cristo. Ahora, pero el cuerpo es uno solo. Ahora, note bien, ¿cuántos miembros tiene uno? Incluyendo órganos y todo. Oiga, ¿sabe usted que cada uno tiene una función? La mano tiene 5 dedos. Cada una sirve, ¿sí o no? Porque si no, el Señor no hubiera dejado con 4 dedos. ¿Qué le parece? Pero sirven todos. Y si usted ve, no son iguales todos. ¿Por qué no son iguales? ¿Qué tal si Dios lo hubiera dejado parejos todos? Como que fuéramos monos, pareciéramos. Entonces, pero cada uno es útil. ¿Qué le parece si el Señor nos hubiera dejado solo con un ojo? Ahí en medio, ¿eh?
Pero Dios nos dejó dos. Porque si a alguno le falla de una manera, el otro le ayuda en otra. De hecho, yo tengo así los ojos. Uno veo cerca y otro veo de lejos. Sí, si me cierro algún ojo, algunos solo veo allí, ¿verdad? Los colores, pero no distingo bien. Pero yo veo con el otro, ahí sí los distingo bien. Pero con el que no miro lejos, miro de cerca. Así que imagínate. Entonces, ¿qué quiero decirle? Todos los miembros son útiles. Sí. ¿Por qué Dios le dejó dos riñones? Entonces note, cada uno tiene una función. Ahora, pero sigamos leyendo. 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Por qué? Imagínense usted eso, ¿verdad? Versículo 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. No hay que dar explicación a eso. 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros, oiga bien, todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces, ese es el beneficio. Ve que todos los miembros se ayudan. Hablando del cuerpo de Cristo. ¿Y a qué se está refiriendo esto? Que cada uno tiene un don, una habilidad que lo pone al servicio de los demás. Porque si usted sigue leyendo más adelante el mismo pasaje, va a encontrar que dice que a uno puso apóstoles, a otros profetas, a otros los que hacen milagros, los que sanan. Y ahí dice una lista de dones o capacidades o ministerios que Dios ha dado a la persona. Entonces, cuando alguien usa esos dones, todos son bendecidos, son beneficiados. Así que, amados, aquí está diciendo que nosotros, en verdad, como miembros del cuerpo de Cristo, hay que poner al servicio de Dios el talento que usted tiene, los dones que tiene. Hay personas, amados, que unas tienen una habilidad de una manera y otros de otra, pero que Dios nos usa a todos, nos usa a todos. Sí estamos disponibles para Él, por supuesto. Entonces, a veces, amados, muchos están cansados porque tal vez están llevando una sobrecarga, porque faltan personas que sirvan. Y eso, amados, vemos nosotros cuando, por ejemplo, Nehemías construyó los muros de Jerusalén. Sabe que a cada familia la puso a trabajar. Todos trabajaron, todos. Y yo sé que podrían decir, mire, que yo no soy albañil, pero construyeron, todos construyeron. Lea usted bien el libro de Nehemías, se va a dar cuenta que todas las personas se les dio, mira, vos vas a construir de aquí hasta aquí y así hasta construirlo todo. Todos trabajaron. Y entonces, ¿por qué? Cuando cada uno hace su parte, se ve el fruto, se ve el resultado. ¿No se ha fijado usted cuando están construyendo algún edificio? Las personas que están trabajando ahí se ven como que fueran hormigas, pero usted no ve que abunde. Pero pasa un día, dos días, una semana, y dice, mire cómo va. ¿Por qué? Porque cuando todos trabajan y cada uno en su área, se ve el resultado. Así que por eso las iglesias, amados, crecen, no solo porque el que predica, sino porque cada ministerio pone al servicio de Dios sus habilidades, sus dones, y la iglesia y las personas que no conocen a Jesús son beneficiadas con eso. Entonces, eso es lo que el Señor anhela y que nosotros hagamos. Yo sé que algunas personas, por ejemplo, pueden llegar a cansarse. Mire, yo siempre he creído
y lo he repetido muchas veces acá, que uno debe dejar de servir a Dios hasta que se vaya de este mundo. Yo conocí, al hermano Pablo. El hermano Pablo fue un hombre que sirvió aquí en los 50. Escuché un testimonio que anduvo por Ciudad Barrios. Oiga bien. Y este hombre, amados, llegó a su vejez. Y así el Señor se lo llevó. Y usted todavía escucha el mensaje a la conciencia. Pero este hombre sirvió no sé cuántos años al final. Así que yo le pido a Dios que me ayude, que me dé la salud como para llegar hasta muchos años. Amados, y ¿sabe qué? Yo les he dicho también, de un año después de convertido yo me comencé a servir a Dios. Estoy hablando de 1983 comencé a servir a Dios. ¿Y sabe qué comencé haciendo? Evangelizando. Y eso comencé. Después predicar en los buses, en los parques. 1983. Hasta yo les he contado que tuve una escuela bíblica, abrí para los niños los sábados donde yo vivía. Ahí me reuní un montón de cipotes. Pero fui a una capacitación primero. Y comencé ahí. Cuando estuve en el tabernáculo servía de acomodación. Todo el día estaba dedicado a Dios. ¿Por qué? Porque después de servir en el culto, evangelismo. Íbamos en el bus. Bueno, mi esposa también iba. Claro que en ese entonces ella estaba en otro ministerio. También servía adentro y servía fuera de la iglesia. Mi esposa adentro de la iglesia servía de consejería. Es decir, para las personas que aceptaban a Cristo, mi esposa le oraba por ellos. Y yo servía en acomodación. Entonces servíamos adentro, pero también íbamos afuera. Y no vaya a creer que terminaba, bueno, ya evangelizamos, ya para la casa. No, amados, para la iglesia. A dar reporte, a tener reunión con el ministerio, primeramente con el pastor, después con el ministerio y después al siguiente culto. Así era. Así pasamos, amados. Óigame, yo pasé 5 años en el tabernáculo sirviendo así. Es decir, en el tiempo que estuve estudiando teología. Cuando el Señor me llamó que viniera acá, fue el año que me gradué en 1992. Y el año que también nos casamos. A seguir trabajando acá. Mi esposa salía a evangelizar, yo salía a evangelizar, otros hermanos salían a evangelizar. Y ahí estuvimos muchos años. Hasta el 2001 que se inauguró la iglesia. Entonces, así que tengo 43 años de servir al Señor. Gloria al Señor. Ahora, pero todo esto, amados, solo se logra si uno ama a Dios y uno ama las almas. Tuve casa de oración. Iba a predicar un campo blanco. Enseñé clases a los niños en la iglesia donde yo predicaba, con una iglesia profética hace muchos años. Entonces, y aquí nos tiene. Y yo me sorprendo viendo en la Biblia de un caso para aquellas personas que ya quieren jubilarse, me refiero del servicio. Quiero que vea este caso. Si me buscan ahí, por favor, en Lucas 2:36. Lucas 2:36. Mire lo que dice. 2:36, sí, ese es. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. ¿De edad qué dice? Pues había vivido con su marido 7 años desde su... Oiga bien esto. Solo vivió 7 años con su marido. Y mire, y era viuda, ¿cuánto dice?
hacía 84. Amado, ¿alguna mujer aquí tiene 84 años de viuda? Oiga, 84 años de viuda. ¿Cuántos años tendría entonces? Si le suma los 7 que estuvo casada y le suma los años de su juventud. Antes se casaban bien jóvenes, le puedo decir. Ahora, pero ponga atención a esto. Dice, y era viuda hacía 84 años. Y oiga bien, ¿qué pasaba? Y no se apartaba del templo. ¿Cómo dice, amados? Sirviendo como los domingos, ¿verdad? Sirviendo los domingos. Note bien, sirviendo de noche y de día. ¿Cómo? Ayunos y oraciones. Oiga, 87 años sirviendo. ¿Qué le parece? Me refiero porque hay personas que dicen, no, yo ya serví suficiente. Mire, esta señora llegó viejita. Pero si usted ve, dice que no se apartaba del templo. Óigame, a la hora de los cultos, dice, va. El día viernes que había culto. La oración del miércoles. El culto de las 8 del domingo. El culto de las 10. Día y noche. Aló. Dígale que tiene a su lado. ¿No será que el Señor te está hablando a ti, ¿verdad? Porque venir a un culto lo haya difícil. Venir a un culto lo haya difícil. Esta mujer entregó su vida al servicio total. Quiere decir que quedó viuda muy jovencita. He dicho, bueno, voy a casar con otro. Nada. Ella, amado, se dedicó a servir a Dios desde su juventud al quedar viuda. Alguien puede decir, bueno, ¿y qué recompensa va a tener? Es que hay recompensas que son eternas, amados. El problema es que uno tiene la vista tan corta que solo ve el tiempo presente. Ese es el detalle. Entonces note, terminamos ahí, terminamos el texto del versículo 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Mira, amado, esta mujer por su perseverancia tuvo el privilegio de sostener en sus brazos a Jesús y hablaba de él. Y había un hombre que llamaba Simeón, que ahí lo puede encontrar también. Entonces, note, amados, se requiere pasión, ¿no? Se requiere amor. ¿Qué ejemplo de mujer? Y vea, Simeón, que Dios le dijo, mira, no te vas a morir hasta que veas el cumplimiento de la redención de Israel. Y así fue. Así fue, ahí está en el mismo capítulo. Entonces, amado, ¿qué estoy diciendo con esto? Que a veces uno puede pensar que ya es suficiente. Óigame, mientras Dios nos tenga aquí, Él tiene una misión para todos nosotros. Y algo que no podemos pasar por alto. Es decir, de poner al servicio de Dios nuestros dones, nuestros talentos. Y decirle a Dios, Señor, ¿qué me falta por hacer? ¿Ve? Entonces, eso es algo que jamás debemos de olvidar. Amados, entonces termino. Todos vamos a entregar cuenta a Dios de aquello que nos puso en nuestras manos. Todos. Dice que al que más se le da, más se le va a demandar. Pero usted puede ver este ejemplo cuando lee de las parábolas.
Por ejemplo, la parábola de los talentos. Al que se le dio 5, al que le dio 2, al que le dio 1, a los 3 le pidió cuenta. ¿Quién salió perdiendo? El que se le dio 1. ¿Por qué? Lo escondió. Toca al que tiene a su lado. ¿Dónde has escondido el talento? Dígale, tócalo. ¿Dónde lo has escondido? Lo escondió. Y por eso no hizo nada. Entonces, hay personas que como tienen escondido el talento, por eso usted no ve que hacen algo. Pero Dios quiere que uno use ese talento. Está la parábola de las 10 minas. Solo de 3 menciona. Pero uno no hizo nada tampoco, escondió la mina. Porque no quiso. El de los talentos dice que tuvo miedo. ¿Qué es lo que le deja a alguien o le impide servir? Tiene miedo. Tiene miedo. Romanos 14:12, ahí terminamos. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Quién va a dar cuenta? Cada uno. Y Pedro dijo en 4:10 que cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los demás. Y aquí dice que cada uno también va a entregar cuenta a Dios de sí, de lo que hicimos y de lo que no hicimos. Entonces, la pregunta es, ¿qué estoy esperando yo? ¿Sabe qué es lo que el Señor hizo con Jonás? Lo mandó a que se tragara el pez. Porque no quería. Sí. Y hasta que estaba en el pez, le hizo promesa a Dios que sí iba a hacerlo. Y entonces fue. ¿Quién está esperando que se lo trague el pez? Yo lo llamo aquí para orar por usted. Y ahí sí, Señor, hoy sí voy a obedecer, hoy sí voy a ir. Entonces, porque muchos estamos cómodos, es decir, pensamos que ya son muchos los que sirven, muchos los obreros. Recuerde, con esto termino. Dije la vez anterior, en un servicio acá, que todos necesitamos tener un ministerio dentro y una misión afuera. Es la manera como la iglesia va a crecer. Un ministerio dentro y una misión afuera. Todo el tiempo, amados, que yo serví a Dios, allá, me refiero, donde acepté a Cristo, yo me congregaba ahí, y luego en el Taber, luego una iglesia que estuve a cargo por varios años, yo servía adentro, pero también hacia afuera. Así que, amados, creo que es necesario que le digamos a Dios, Señor, yo no quiero irme de este mundo con las manos vacías. Tengo mucho que hacer. Mucho que hacer. Así que ese es el llamado, a servir al Señor antes que Cristo venga. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no,
Le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.